en la mano. Ok, chévere. Y CI/CD de los pipelines. Ok, perfecto. Entonces estamos más o menos alineados. Voy a hacer como algunas aclaraciones solamente para que quienes no tengan conocimiento pues lo puedan ir viendo. Entonces, miren, cuando uno de los principales problemas que uno tiene en diferentes equipos, a mí me ha tocado casi siempre trabajar con un sinnúmero de equipos diferentes en el tema del ciclo de vida de desarrollo, de cómo entregar los productos, cómo pasar la producción y todo eso. Y cada equipo, dependiendo del tamaño, dependiendo de la herramienta que utilice y todo eso, es diferente. ¿En qué sentido es diferente? De que puede ser que el equipo sea muy grande, puede ser que sea muy pequeño y haya que automatizar muchas cosas, puede ser que utilice un tipo de stack, puede ser que utilice monolito como a nivel de desarrollo, puede ser que utilice microservicios, eso sucesivamente. Entonces cambia mucho. Normalmente, yo, por ejemplo, le voy a dar un approach, que ese approach puede ser que funcione, puede ser que no, vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que analizar para eso. Pero una de las garantías que siempre me gusta dar en la parte de lo que el ciclo de vida de desarrollo es cómo nosotros podemos automatizar de forma que sin tener que hacer muchas interacciones manuales o ninguna, que es lo preferible, pues nosotros podamos hacer despliegue a producción. Y otra de las garantías es que yo no tenga miedo a hacer un despliegue a producción. Porque normalmente lo que hace que un equipo se retrase mucho es que le tengan miedo a pasar producción. ¿En qué sentido? De que, ay, que si yo paso producción yo no sé lo que va a pasar, o es que mi ambiente de desarrollo no es igual al de producción, y todo ese tipo de cosas. Y esos son los puntos neurálgicos que tratamos que se eviten y que yo trato de ayudar a los equipos en que eviten tenerle miedo a pasar a producción, que si tenemos que pasar 2, 3, 4, 5 veces en un día, lo podamos hacer sin problema. Ok. Entonces, en todo esto, digamos que tenemos, ¿se me apagó? Ok, se me fue para atrás más de la cuenta. Vamos solo aquí. Ahí, ok. ¿No está yo? Ok, ahora sí, chévere, perfecto. Entonces, a mí me gusta también segmentar esto como cuál es el problema. El problema es, nosotros queremos desplegar lo antes posible, asegurándonos lo que le mencionaba anteriormente, el tema de la calidad, de que realmente tuviésemos ambientes que fueran reproducibles de lo que está pasando en desarrollo. De repente, cuando pasemos a producción, no nos encontremos con una cosa diferente, de que, vean acá, ¿y por qué esto a mí me funcionó aquí? Y ojo, en esto ni siquiera estamos viendo el tema de que, mire, mi máquina funciona, que es el primer problema, de que no, aquí funciona, yo no sé, vayan a saber qué problema ustedes tienen por allá. Y ojo, también lo que pasa es que tenemos los equipos, normalmente el de desarrollo, el equipo de desarrollo, el que hace los despliegues no es el mismo equipo, el que maneja la infraestructura puede ser que es un equipo totalmente aparte, y así sucesivamente. Entonces, cuando trabajamos en desarrollo, la defensa es, no, papá, aquí funciona, yo no sé de esa vaina. O sea, revisen ustedes ahí qué es lo que ustedes tienen. Entonces, la única garantía que se puede dar para que eso no suceda es que sepamos que tanto en desarrollo como en preproducción y en producción tenemos el mismo ambiente y que no debería de haber un cambio o algo que realmente genere una inconsistencia. Y que si lo genera la inconsistencia, entonces no es que es culpa de que, no, que aquí funciona bien, realmente qué es lo que está pasando, y que todo el equipo pueden verificar que de repente en algún momento, en algún cambio que se hizo, no se consideró en el ciclo de vida completo. Ahora bien, ¿qué pasa con ese tema? Por ejemplo, nosotros tenemos acá eh, que garantizar en todo eso que el workflow o el proceso de trabajo sea personalizado para el equipo con lo que está trabajando el equipo, como le mencionaba ahorita. Lo otro es que se puede escalar a cero. ¿Por qué? Bueno, imaginémonos lo siguiente. En producción tenemos N cantidad de servidores o una infraestructura que cuesta $500. Pero para nosotros poder hacer lo mismo en desarrollo, necesitamos una infraestructura parecida a la de los $500. Vamos a decir que son 100, pero son 10 desarrolladores. Y esos 10 desarrolladores, cada uno abre un branch. O sea, ahí son 10 branches, entonces son $5,000. Y de eso, bueno, 5, sí, $5,000. Y de esos $5,000, después, si son 20 branches, entonces ahí se va multiplicando. Entonces ya llevamos 10,000, dependiendo de cuál sea el caso, porque estamos abriendo branches diferentes por futures y así sucesivamente, dependiendo también cómo trabajemos en los branches. Entonces, el tema de tener una infraestructura similar a producción, si no la sabemos escalar, de repente es muy costosa. Y por eso una de las garantías que se tiene que dar es que podamos escalar la infraestructura a cero. Y por eso hablamos de que en el ciclo de vida de desarrollo sea serverless.
para que nos garantice también el tema de escalada a cero, que no todos los servicios lo garantizan, pero hay algunos que sí, lo vamos a ver ahorita. La misma infraestructura, que eso también era lo que hablaba ahorita, de que tengamos la misma infraestructura en todo el proceso, tanto cuando yo estoy desarrollando, desde mi máquina, cuando hago el primer push, que eso que se está evaluando en esos branches arriba en la nube, sea lo mismo que se va a hacer en staging y o en preproducción, y sea lo mismo que cuando se pasa a producción, que esa infraestructura sea lo más similar posible. Y en el mejor de los casos, la misma infraestructura. Lo otro es que realmente podamos trabajar de que, mira, nosotros configuramos eso, lo dejamos ahí y funciona. Y que no tenemos un tema de que, bueno, es que yo no sé si ahora yo hago este cambio. Entonces tenemos que también hacer el flujo completo y el pipeline de desarrollo. Y aquí cuando hablamos entonces ya del tema del CI y el CD, que se hagan el unit test, que se hagan la prueba de integración, la prueba, los deployment automáticos y todo ese tipo de cosas, tratar de asegurar los mayor casos posibles, pero además de eso también, de que puedan ser cosas que nosotros sepamos que si la dejamos ahí, independientemente de qué acción se tome, es muy posible que vaya a funcionar y que solamente sea agregarle cosas, digamos que escenarios adicionales. Lo otro es, en el flujo, es que imponga las buenas prácticas. O sea, de que si mira, si el código debe de cumplir con estos parámetros, que se evalúe eso. Que si debemos hacer linting, que se haga el linting. Y que no debemos hacer merge si no es haciendo linting. Y todo ese tipo de cosas. O sea, que realmente se impongan buenas prácticas dentro del flujo y no que cada quien trabaje como entienda, sino que hay una forma de trabajar. Y que sea escalable. Entonces, dependiendo cuál sea el caso de mi estado, que escale. Y tan pocas herramientas como sea posible. A veces, cuando uno piensa en los temas de automatización, uno dice, ah, no, mira, que tenemos entonces, para los pipelines tenemos tal herramienta, tenemos GitHub Action, para el otro tenemos Selenium, después tenemos Kubernetes, en Kubernetes hay un sinnúmero de aplicaciones, herramientas que estamos desplegando ahí, y se hace un arroz con mango, como le decimos nosotros, un poco complejo, por todas las herramientas que están en el flujo del ciclo de vida. Y normalmente, por eso, las mejores soluciones son las más simples. No es que, ah, mira, que la solución mía es la que más cosas tiene, la que más considera, pero de repente es muy compleja, o tú necesitas personas muy especializadas en algo, entonces ya eso le quita la simplicidad y posiblemente hay una mejor solución. Ahora, otro tema, aquí, por ejemplo, para eso, en el último equipo donde he estado ayudando a hacer las automatizaciones de los flujos y todo eso, teníamos un pequeño tema y era que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo con Kubernetes, me encanta trabajar con Kubernetes, sin embargo, no hay tantas personas súper especializadas en temas de releases, de despliegue automático, de CI/CD y todo eso con Kubernetes. Ahora bien, y también que si se da un error de producción y yo solamente tengo una sola persona en el equipo que se sepa de eso y de repente no todo el equipo está concientizado de cómo funciona eso, pues también tengo un único punto de falla, que es lo que se le conoce como el SPOF, que sería el único punto de falla que no solamente es tecnológico, porque a veces pensamos en que es tecnológico, pero si es de una persona que es la única que sabe de eso, pues entonces ahí también tengo un único punto de falla. Y tenemos que tratar de evitar de que haya una sola persona que tenga conocimiento de algo que depende incluso lo pasa a producción o algo por el estilo, o de la infraestructura per se. ¿Qué en ese caso hicimos? Bueno, lo simplificamos lo más posible. Teníamos un tema de gestión de proyectos, teníamos un tema de código, teníamos un tema de pipelines y teníamos un tema de despliegue y todo eso lo simplificamos en GitHub. Casi todos los servicios se concentraron en GitHub. Utilizamos GitHub Actions para el tema de los despliegues y también para la prueba de integración, los secrets para poder hacer la infraestructura dinámica y aún así que el código fuente también, en ese caso, mucho de ese código fuente tiene un objetivo de ser open source, algunos ya lo son, pero no podemos obviamente por buena práctica poner clave, ni mucho menos, ni nada por el estilo, ponerlo en el código. Los service accounts para podernos conectar a la infraestructura. Y lo más interesante del servicio completo es un servicio que se llama CloudRun. CloudRun es un servicio serverless que trabaja en Google. ¿Alguno conoce CloudRun? Ok, poco, uno. Entonces, le voy a explicar CloudRun. Yo iba a hacer un demo, tal vez no lo voy a hacer tan completo por un temita que tenemos de conexión, pero le voy a explicar cómo funciona CloudRun básicamente. CloudRun se basa en dockerizar el servicio. Entonces, eso fue uno de los aspectos que teníamos que garantizar en esto, y es que todo debíamos dockerizarlo, absolutamente todo. Entonces, todos los despliegues son totalmente bajo container de Docker,
Y Cloud Run, la especialidad que tiene es que una vez yo hago un despliegue, él me genera automáticamente la URL, él automáticamente me hace todo el tema de networking y yo lo único que tengo es que esperar que se genere la URL entre el servicio y ya funciona. Pero lo otro también bien peculiar que tiene es que una vez ese servicio deja de recibir requests, el container se apaga. Entonces ya me deja de facturar. Y una de las garantías que debíamos de dar era que mientras más developers habían o que mientras más branches se crearan para temas de features y demás, no se fuese poniendo cada vez más costoso, que es lo que normalmente sucede. Entonces, por eso pensamos en utilizar Cloud Run para poder hacer el escalada a cero. Y también el tema de, como le mencionaba ahorita, mientras la solución fuese más simple, mejor, de que no fuese algo custom ni nada, sino que, mira, la mayoría conocen Docker, pues entonces vamos a dockerizar todo, vamos a desplegar una infraestructura que sea dockerizada y que, aunque Cloud Run se basa en Kubernetes y en otras tecnologías también para facilitar todo ese despliegue, la interfaz es excesivamente sencilla porque solamente te manda el despliegue, te dice cuál es la versión e incluso tú puedes hasta hacer rollback con un solo clic a versiones anteriores y te guarda como 11 versiones anteriores que tú puedes hacer el rollback a la misma. Entonces, bueno, eso lo decía ahorita, que un humano puede ser un único punto de falla en todo un proceso. ¿Por qué usamos eso? ¿Por qué seleccionamos esos tools? Lo principal de todo, o sea, ¿por qué seleccioné esos tools? Te garantiza tener los despliegues dockerizados. Ustedes saben que uno de los problemas básicos que sucede en el ciclo de vida de desarrollo es que yo empiezo a desarrollo, tengo mi programa listo, me mandan a hacer otra cosa, empiezo a desarrollar lo otro y no documenté ni cómo se sube el servicio, ni qué puerto tiene eso, ni mucho menos. Para mí una de las soluciones básicas para todo eso, una de las principales, no es que eso no evita la documentación, pero una de las soluciones básicas, sí, para que no diga, no, yo soy mi imagen de Docker, ya está documentado, eso no está documentado. Sí, no vaya a ser que Gustavo dijo un día ahí eso. Entonces, no, pero sí por lo menos para el tema de despliegue facilita mucho saber, de repente, hay herramientas que son muy complejas de desplegar. Y incluso de configurar el ambiente hay que tomar demasiadas consideraciones. Y eso entonces ayuda a estandarizar todo el tema del despliegue y por eso que se dockerizara. Lo otro es que el pipeline fuera basado en plugin, o sea, que fuese sencillo. Y el pipeline de GitHub, ¿alguno ha utilizado GitHub Actions aquí en el proceso? Bueno, tal vez no mucho. Ahorita pregunto, a ver, para que me digan también, por ejemplo, que han utilizado. Pero, epa, le di otro botón. Ok. Entonces, algo muy importante de los actions de GitHub es que son en base a plugins de la comunidad. O sea, de repente, alguien hizo un plugin para yo poder hacer un despliegue en Cloud Run, que ya lo hay. Entonces, yo agredo ese plugin. Alguien hizo un plugin para hacer el linting de JavaScript o un linting de React, así sucesivamente, y ya hay un plugin para eso. Entonces, en vez de yo ponerme a armar un pipeline a ver cómo es que yo voy a hacer esto, de repente ya hay muchos plugins comunitarios que yo lo puedo utilizar para hacer el pipeline, sin tener y yo lo puedo ir construyendo de forma modular según la necesidad que yo tenga. Y eso también nos ayudaba mucho a reducir el tiempo de pipelines de nuevos productos. Que fuera independiente al cloud provider, entonces eso es lo otro, de que de repente ustedes hagan un pipeline o hagan un tema de despliegue que esté demasiado atado. Hay casos donde es necesario porque preferimos utilizar mucho la tecnología que tiene el proveedor. Pero, por ejemplo, no solamente despliegues en la nube, sino también on-premise, pues no podíamos tener ese attachment con el proveedor y en el era solamente garantizar que se pudiésemos desplegar esa imagen y que esa imagen, otras garantías que se le voy a enseñar ahora, de que debía de tener, que también pueden ser parte de los problemas. Fuese fácil de configurar y el onboarding también fuese fácil para nuevas personas. Algo muy interesante de eso es que los pipelines se hicieron de una manera que yo puedo copiar y pegarlo. Yo tengo un nuevo proyecto de React, de frontend, copio un pipeline, lo pego. Ya, resuelto. Le cambio, mira, este proyecto tiene este nombre, este tiene otro nombre, y pruebo, creo un service account y ya listo. En menos de media hora ya yo tengo una aplicación en producción. Si la aplicación está lista, está dockerizada. Incluyendo los Dockerfiles. Los Dockerfiles se hicieron de forma estándar para que pudiésemos básicamente copiar y pegar de un proyecto a otro y que ya el proceso de despliegue fuese sencillo. Y eso nos ahorraba muchísimo tiempo en proyectos nuevos. Ahora bien, lo malo de eso, o sea, donde no conviene de repente, es cuando tenemos, por ejemplo, despliegues que son monolitos. O sea, cuando son monolitos, por ejemplo, en el caso de Cloud Run y de esos servicios que son serverless, tenemos que garantizar algo, y es que el servicio sea stateless. ¿Quiénes saben lo que es stateless?
que no tenga estado, y es básicamente, y incluso parte de lo que no tenga estado también es que el storage no esté basado en el file system. O sea, que no depende el estado también del file system del contenedor o del despliegue que estamos haciendo. Y que el storage, exacto, sea como un servicio. O sea, que yo tenga una base de datos aparte. Si de repente yo necesito información del aplicativo, el aplicativo necesita alguna información para funcionar, esa información tiene que estar fuera, en una base de datos o gestionada de alguna manera en Redis o en cualquier otro storage que no sea en el file system. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasaba con él, que pasa obviamente con este tipo de despliegue, es que las máquinas se apagan. Entonces yo tengo que garantizar que si la máquina se apaga y prende, aún así va a seguir funcionando normal. Y si yo tengo un estado que está en el file system y la máquina se apaga y prende, se fue. Y de repente, si no era con ese estado en particular, no sigue funcionando. Porque de repente yo estoy haciendo un script de migración o algo, le estoy pasando una información o depende de una información que está ahí. Yo hice 5 pasos, esos pasos se grabaron ahí. Cuando la máquina se apagó y subió, dijo, hey, pero habían 5 pasos, ¿dónde están? Aquí no están aquí. Entonces, eso es parte de los problemas. O sea que una de las garantías y por lo cual si los sistemas de ustedes dependen del file system y todo eso, pues tal vez no les convenga mucho. Hay otras facilidades para hacerlo, pero normalmente no es lo ideal. Que el equipo está acostumbrado a ese tipo de herramientas, a Docker, a GitHub Actions o al mismo GitHub per se, porque realmente GitHub Actions tampoco tiene mucha complejidad. Y otro es que si la aplicación es muy difícil de configurar, pues, y que de repente ustedes no puedan hacer las configuraciones, y yo les voy a enseñar un ejemplo, no le pueden hacer por variable o demás, eso puede ser un escenario en lo que eso no sea conveniente. Y el último es que si ustedes tienen infraestructura on-premise, que no deberían, pero a muchos la tienen, pues entonces eso también puede dificultar mucho el despliegue, porque de repente las tecnologías que ustedes tienen disponibles en la nube o la forma de desplegar no es la misma, no tiene la misma capacidad y demás. Tal vez no pueden hacer serverless, aunque hay muchas herramientas para poder hacerlo, como OpenFast, pero también eso dificulta muchísimo el poder tener este tipo de despliegue. Ahora bien, con eso yo les voy a enseñar, y algo muy interesante, nosotros pudimos reducir en un 95% el tiempo de que un desarrollador empezó a tirar una línea de código hasta que por lo menos en desarrollo un product manager dijo, hey, yo quiero ver cómo va eso, aunque no esté listo, yo lo quiero ver. Y eso se redujo en un 95%, porque antes cuando eso sucedía era un mes y medio, y ese mes y medio se convirtió básicamente como en 7 días, 5, a veces hasta 3 días, si era algo muy simple. Entonces vamos a ver un pequeño demo de eso para que ustedes visualicen cómo se ve más o menos ese tema. ¿Cómo lo andamos? Sí, ahí estamos duplicados, ahí ya podemos hacerlo. Ah, ok. Ok, chévere. Entonces, vamos a ir haciendo, por ejemplo, un flujo para que ustedes más o menos vean todas las cosas que le mencionaba ahí ahorita. Déjame ver cuál encuentro acá, aquí rápido, este mismo. Miren, por ejemplo, en este flujo de desarrollo, que era muy interesante, cada vez que se creaba un branch con el nombre del branch, el filter que se estaba agregando, el usuario, yo creo que no se ve mucho ahí, déjame ver si lo puedo ampliar. Ok, ahí sí. Entonces, por ejemplo, esto se crea un branch con un filter nuevo, se le está haciendo merge a una rama aquí, y en ese caso en particular, que eso era un producto que no se pudo pasar Cloud Run, la forma de despliegue realmente consumía muchísimo tiempo y muchísimos recursos, y no podíamos automatizarlo. Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues mira, como eso no lo podemos automatizar 100%, vamos por lo menos a decir que alguien cuando entienda que eso está listo ya y que ese PR como que, mira, le vamos a hacer QA. Entonces cuando le vayan a hacer QA, ustedes le ponen aquí /deploy y él agarra y empieza a hacer despliegue. Cuando empieza a hacer despliegue y que ya hace la conexión con la infraestructura, sale ese cohetico. Y otra cosa era, no, hay que ver si salía el cohetico y no estaba en producción y no estaba funcionando. Entonces lo otro era que cuando ya se hacía el despliegue y se validaba que estaba saludable y funcionando, entonces se le ponía un corazoncito ahí. Y eso es una forma como fácil de yo poder decir, paso a producción
me quedo aquí esperando tal vez que me haga los reactions y ya yo sé de que desde que me salió ese corazoncito fue que se hizo el despliegue de forma correcta. Y lo otro, ahí mismo, de forma automática, es que me genera ahí un link que ya yo puedo probar los cambios que están específicamente en ese PR. Entonces, cualquier cambio que se vaya haciendo en el PR, yo lo puedo ver en esa misma URL que siempre se va a generar con el mismo nombre. Que eso también era otro tema, de yo poder de repente identificar en base a la URL que se generó de forma automática a qué repositorio, a qué branch específicamente y posiblemente a qué PR se refiere esa URL en específico. Y muchas veces, en una primera instancia, eran como que, no, mira, vamos a ponerle el número del commit. Y era como que, men, pero es que con el número del commit yo tengo que agarrar el commit, buscarlo, va a ver en cuál repo es. Entonces, no era realmente amigable. Y con eso lo que hacíamos era agilizar mucho el saber de dónde salió esa URL o esa URL a qué PR se refiere, o si yo tengo que hacerle un comentario allá. Incluso yo como algunos casos que había un product owner que él no sabe de código, pero con eso él sabía a dónde tenía que ir a decirle, hey, esto que usted dice no aquí, eso no funciona. Entonces, de esa manera ya lo sabían, porque nada más le tenían que mandar el link y con eso él sabía dónde tenía que poner su respuesta. Y por ejemplo, eso es uno de los pipelines. Otro de ellos, y por ejemplo, una de las cosas negativas que yo le mencionaba, era cuando, miren este caso, que wow, sí. Por ejemplo, esto es un backend muy parecido a Django, pero el tema es que para hacerlo flexible, de que cambiara, mira, que metimos, hay un data store, hay un máximo, hay un sinnúmero de cosas y de componentes que hay que cambiar y que dependen mucho de los otros. Entonces, todo eso había que ponerlo en variable. Entonces, hay veces que son tantas consideraciones que de repente los deployments se complejizan mucho y hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Pero lo que hicimos con eso fue que todo eso lo pusimos en secrets, ahí en el mismo GitHub, y lo único es que si alguien tiene que cambiar eso para el pipeline completo, o sea, donde sea que esté, solamente tiene que cambiar ese secret y ya ahí le garantiza que eso va a cambiar tanto, bueno, dependiendo cuál sea el caso, si es para lo de development, el secret de development, si es para lo de QA y así sucesivamente. Y eso nos daba también una garantía de muchísima flexibilidad, pero habían casos como ese donde era demasiado excesivo la cantidad de variables que debía tener. Otro, donde aquí les enseño también, y ya para que más o menos tengan una idea de eso, aquí se ve, por ejemplo, la parte del pipeline de development, el pipeline de staging, el pipeline de producción, el linting que se tiene que garantizar, y también ese clean, que cada vez que yo termino de hacer un PR, esa instancia que yo generé, la elimino. Entonces así ya también yo mantengo un garbage collection de todo lo que yo voy haciendo. Y realmente los pipelines son bien sencillos. Por ejemplo, vamos viendo de development, esto es de Laravel. Entonces aquí, como estamos dockerizando todo, casi todos los pipelines son muy similares. Lo que se hace, por ejemplo, no, esto era con Node, esto es React, perdón. Entonces, en este caso era, por ejemplo, yo hago copio, hago el yarn install, hago el yarn test, ahí automáticamente creo mi imagen de Docker, la buildeo, la pusheo y después de que le hago el push, le hago el deployment aquí a Google, en este caso específicamente a Cloud Run. Y testeo que esa imagen que yo subí y ese deployment realmente está funcionando y listo. Y lo del corazoncito, como le decía ahorita, para que en el comment entonces le ponga un corazoncito de que sí, mira, realmente subió. Y ya por último, si vemos por ejemplo aquí un caso en particular, este que está acá, que sería otro, todos están open source. Yo puedo, por ejemplo, aquí entrar a esa URL y entonces lo que le da garantía a eso, a los product owners, por ejemplo, se van a dar cuenta, yo di clic, va a durar como posiblemente 10 o 15 segundos si sigue arriba, y ahí va a entrar. Y es porque en ese momento nadie está usando esa URL. Entonces, en el momento que yo entro, tiene que prender la máquina. Ya ahí funciona. Ok. En el momento en que yo apago, ok. En el momento en que yo le doy ahí a la URL, ya él automáticamente empieza a subir la máquina y dura unos 10 segundos. Entonces, normalmente eso hay que considerarlo, porque incluso en el caso nuestro, nosotros tenemos deployment que están en producción y que escalan a cero. Pero tenemos que considerar ese proceso en particular puede esperar 10 segundos a que le dé una respuesta, sí o no. Porque si no, entonces no lo podemos escalar a cero.
porque de repente esos 10 segundos sería mucho tiempo. Pero si es una persona que, mira, lo que pasa es que ese servicio normalmente lo utilizan desde hasta las 12 de la noche mucho, pero después de las 12 nadie lo usa. Y bueno, pues sanamente, si después de las 12 no lo usa, el primero que lo usa a las 7 de la mañana se va a tener que esperar los 10 segundos. Pero después de ahí ya va a funcionar normal. Solamente va a ser una persona que va a tener el impacto. Y para eso era sano, porque tenemos entonces 12 horas del día que de repente no nos está facturando. Y por eso es muy importante el tema de serverless, porque también a nivel de facturación, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos que son de impacto nacional y solamente el costo son $50. Entonces, $50, 2 millones de personas, sí, hace sentido. Ahí, en lo otro que le quería mostrar con eso, y yo dándole aquí para atrás, no eso, no, eso no. Yo queriéndole ya aquí mostrar esto sería, por ejemplo, en ese mismo PR, si yo quiero hacerle, bueno, perdón, que no le iba a hacer merge para que ustedes vieran de que él lo que iba a hacer era que cuando hiciera el merge, iba a iniciar un pipeline para poder borrar entonces la instancia que estaba arriba y así también me dejaba limpio el log. Y básicamente lo que garantizamos con todo este flujo es que dependiendo cuál sea el caso de uso que tengamos, pues lo podemos adaptar y siempre y cuando sea dockerizado, pues nos garantiza, digamos, que cierta estandarización en todo el flujo de vida. Y aquí, por ejemplo, si ustedes quieren ver muchos de esos pipelines, cómo se hacen, nosotros tenemos ahí en la Optic, estamos trabajando con muchas soluciones ya, muchas soluciones open source. Ahí, por ejemplo, la última que le enseñé es una de autenticación facial con la que vamos a estar trabajando, que ustedes próximamente posiblemente vayan a escuchar eso, que va a ser el sistema único de autenticación de la República Dominicana. Y ahí van a ver muchas de esas cosas. Y muchas de ellas son open source, es para también poder garantizar cierto nivel de transparencia, de que sepa, por ejemplo, cómo se está utilizando la data, si que se está utilizando, si está guardando, sí o no, y así sucesivamente. Entonces, nada, eso era todo. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy disponible en esto. Preguntas, dudas, preocupaciones. Sí, sí. Mira, con escalar a cero, lo principal que se busca es ahorrar dinero, literal. O sea, sí, eso es lo principal que se busca. Porque tú no tienes por qué tener una máquina funcionando 24/7 si de repente esa máquina es solamente para que entre alguien, haga una prueba de QA y diga, sí, está funcionando, y ya. Entonces, tenerla ahí prendida no tiene sentido. Y de repente, también tener una persona que esté atento a que, mire, que baja esta máquina, que ya probaron, que entonces apágala, que eso no. Entonces, por eso lo de escalar a cero para que siempre, siempre, una vez pasaron 10 minutos, 5 minutos, que nadie le puso la mano a la máquina, se apague y no siga facturando. Y eso es escala cero. Pero la misma garantía a lo inverso, de que si se apagó, alguien le dio clic a la URL, como pasó ahí, dura 10 segundos como máximo, y entonces ya puede utilizar el servicio. O sea, y esa es la idea de escalar a cero. Él tiene el micrófono. Sí. Ajá. Sí, Bitbucket creo que tiene algo. No sé qué tan avanzado. Yo he utilizado GitLab, he utilizado Circle CI, he utilizado Travis, o sea, toda esa herramienta. Bitbucket no lo he utilizado casi en muchas cosas. Ahora, el nivel de avance, la que yo sí he visto muy avanzada en ese sentido, han sido la de GitLab a nivel de CI/CD y la de GitHub también. Y la de GitHub más por el tema, más que de madurez, porque hay muchas cosas muy interesantes que tiene GitLab, es el tema de la facilidad y la modularidad que tú tienes con otras cosas que ya otros han hecho. Que de repente un tema de linting, un tema de automatización de pruebas, lo que sea, ya está. Y tú solamente tienes que heredar ese modulito, ponérselo al pipeline y va a hacer eso. Entonces eso es. Y con lo de YARN, bueno, nosotros estábamos utilizando NPM, pero por un tema de que a veces alguien instalaba, el otro después, 2 días después, hacía un install y que había una dependencia que había cambiado. Y por el tema de dependencia, fue que soltamos NPM en banda y empezamos a utilizar Yarn, básicamente. Sí, sí, es básicamente lo mismo.
una tecnología que tiene abierto el Optic. Y la segunda es, ¿cuál es tu experiencia con base de datos serverless? O, mejor dicho, una mejor pregunta es, ¿en qué caso no tiene sentido usar serverless? Ok. Las posiciones, estamos trabajando ya en la página del laboratorio de allá, del Optic. Ahí van a estar las posiciones ya habilitadas para que puedan verificarlas. Nuevamente, ustedes se van a enterar, van a ver los grupos que llegan por los grupos de WhatsApp, Telegram y después de las comunidades, pero sí van a estar ya centralizadas en la página del laboratorio que en este mes ya va a estar disponible. O sea, que hay eso. Y con el tema de cuándo no utilizar serverless, es una buena pregunta. Yo no diría que cuando no, yo diría que cuando tu aplicación no te, o sea, ¿cuáles cosas tu aplicación realmente no te permite, por qué tu aplicación no te permite utilizar serverless? Por ejemplo, yo trabajo mucho con Odoo. ¿Alguien conoce Odoo aquí? Ok, hay un par de personas que conocen Odoo. Por ejemplo, Odoo no es para serverless. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas, hay información que se graba en el file system, cuando se apaga y prende, se corrompe muchísimas cosas, entonces hay productos que no están hechos para serverless. Entonces, para mí, si tu producto no está orientado a eso y si tú no tienes realmente una necesidad tampoco de apagar, de escalar de forma dinámica, no entiendo por qué habría que tal utilizar serverless. Hay algunos monolitos que funcionan chévere en serverless, y porque el monolito es realmente la parte del aplicativo. Pero hay otras cosas, como tal vez la base de datos está por su lado, si tienes sesiones, la tienen ready, así sucesivamente. Y por ejemplo, en algún momento nosotros llegamos a hacer una infraestructura que ahora con actualizaciones que trajo CloudRun, para poder utilizar file system desagregado como un NFS o algo por el estilo. Entonces ahí sí nosotros podemos, por ejemplo, ya ir considerando serverless, para la parte del aplicativo específicamente de Odoo, sin las otras piezas. Que también en el caso de la base de datos, una de las razones por la que nosotros hubiésemos preferido tener un servicio similar en AWS, que tú eres experto en eso, eh, era por la parte de serverless en las bases de datos, que todavía en GCP no tenemos base de datos serverless. Y entonces ahí sí es como que si en algún momento tu aplicación necesita crear una base de datos, que hay unos deployments que nosotros tenemos que son así, o sea, como que, mira, se va a subir una base de datos de development, pero se va a subir una base, o sea, un aplicativo de development, pero se va a subir una base de datos junto con el aplicativo para poder probar. Entonces, en ese caso, si tú no tienes la base de datos serverless, pues entonces tú vas a tener una facturación ahí continua, al menos que tú tengas un proceso de borrar esa base de datos y de garbage collection. Que a veces lo que uno quiere evitar es realmente eso, de tener que tener un proceso de que se encargue de administrar, de borrar y de demás, sino que el serverless ya hace, y más con la escalada cero, de que se encargue de anular la facturación. Sí. Ajá. Ajá. Saben, la primera es una muy buena pregunta de por qué nosotros seleccionamos GCP en vez de otra herramienta para ese caso. Y lo principal fue por la curva de aprendizaje para el cloud, para quien no es cloud native. O sea, la curva de aprendizaje, por ejemplo, para Azure, en la parte de los permisos y todo eso, y de la cuenta es pésima. Para el tema de AWS, son los mejores servicios, pero la interfaz de usuario y eso es pésimo. Entonces, una gente que de repente nunca ha entrado ahí, dice, ok, ¿y cuándo viene la capacitación para yo entender cómo es que yo voy a navegar aquí? Porque nada más navegar en AWS, tú tienes que entender cómo tú vas a navegar. Entonces, nosotros seleccionamos GCP por eso, porque realmente es muy simple. Los nombres no son Fargate. ¿Y tú qué es Fargate? ¿Qué es esa vaina? Es como que no, mira, esto es Cloud SQL. Ah, ok, Cloud SQL, eso es SQL. Esto es Memcache. Ah, ok, eso es Memcache o Cloud Cache. Y así sucesivamente. Entonces, los nombres iban muy similares a lo que estaban haciendo. Y era un tema de eso, de la curva de aprendizaje, principalmente por eso. Lo otro, de por qué utilizamos servicios, por ejemplo, como Cloud Build, que es para el CI/CD o los secrets, era por el tema de simplificar la cantidad de herramientas que el desarrollador tenía que tener interacción con. Entonces, en ese caso que ustedes ven ahí, los desarrolladores no tienen acceso a Cloud Run. Ellos no usan algunos muy particulares, pero la mayoría no. La mayoría solamente se enfocan en su GitHub y más nada. Tú tienes que crear secret, tú lo creas en GitHub. Tú necesitas un service account, alguien va ahí y te va a crear un secret con el service account y te lo va a poner ahí para que funcione. Pero el developer se encarga de desarrollar, no de infraestructura ni nada de eso, entonces eso, principalmente por eso.
Otros proveedores, bueno, está Fargate en AWS, y en Azure hay una que se llama Container algo, no me acuerdo, Container Active, Runtime, no sé, no me acuerdo cómo se llama, es Container algo, que es un servicio que salió hace como 2 años, creo que tiene como 2 años o año y medio, 2 años, sí, tiene como 2 años, 2 años y medio. Yo creo que es el micrófono, yo tengo el micrófono, yo tengo esto como que es el micrófono de hace rato, me quedé con la costumbre, yo dije, este es el láser, papá. Sí, pero sí, ese viene siendo, digamos, con lo relativo a eso. La garantía, y perdón, lo que diferencia a Cloud de muchos de esos servicios, exacto, es uno que es basado en Docker, en container de Docker, y que tú no necesitas aprender de que ni lo YAML de Kubernetes, ni nada de eso, que tú no tienes que hacer un deployment muy específico para ello. Es como que tú mandas una imagen para allá, y si esa imagen puede subir nada más sin estado ni nada, te va a funcionar. Por ejemplo, para temas de frontend, eso es el final. Porque para frontend es súper fácil hacerlo deployment. Y lo otro es que escale a cero. Que hay mucho de eso que aunque son serverless, no escalan a cero. Entonces tú siempre vas a tener un mínimo de consumo. Y aquí el mínimo de consumo es cero. Ok. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, exacto. Porque facilita mucho, es sencilla. Al principio la gente como que tal vez no entiende como que cuál es el beneficio. Pero el beneficio es la modularidad, la centralización y de que el developer conoce GitHub. Entonces es más fácil que él pueda administrar todo en un solo sitio. Ujú. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, un detalle ahí. Algo interesante, aunque nosotros hacemos los testing en GitHub, hay equipos que por un tema de capacidad, incluso de la máquina y todo eso, ellos hacen su testing en AWS, en GCP, en donde sea, esperan que el test acabe, le devuelven la respuesta a GitHub y en GitHub dicen, sí, pasó el test. Y ya. Y entonces, y esa flexibilidad de tú no tener que estar atado a necesariamente GitHub es realmente muy útil. Chévere.